Muchas gracias, Cecita, y a todos muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se Simplemente quiero escucha bien, verificar. Ricardo. Bueno, perfecto. A todos muy buenas noches. Les agradezco muchísimo el espacio que me han regalado. Intentaré explicarles de una manera muy sencilla qué es lo que desde el punto de vista de la biología, que hoy en día se denomina la neurobiología, y yo lo denomino neurobiología de la meditación, que acaba de suceder en tu cerebro, que acaba de suceder en tu cuerpo, y por qué la práctica de la meditación puede tener unos beneficios de, intencionales o no intencionales, realmente benéficos para tu vida. Me regalan un minuto, voy a compartirles aquí una pequeña presentación. Es breve, trataré de no demorarme para dar espacio, digamos, como a las preguntas. Si la están viendo. Sí, ahí ya se ve, Ricardo. Bueno, perfecto. Camilito, una pregunta. O sea, ¿la puedo pasar así nada más o tengo que ampliarla Como normalmente no, como como cualquier quieras, presentación? ahí se ve súper bien, pero si la quieres ampliar también la puedes pasar y así empieza, pero como te sientas. Perfecto. Ahí está bien. Sí, ahí está súper. Bueno, perfecto. Igual sale mi cámara ahí, no sé, o solamente la presentación. La presentación. Bueno, perfecto. Bueno, he preparado estas diapositivas simplemente a manera de ilustración. De pronto las imágenes nos ayudan a entender un poco más este tema de la meditación y qué sucede en tu cerebro cuando tú empiezas a practicar la meditación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en tu cerebro, regálame un segundo, me voy acá, en tu cerebro está conformado, pues tiene muchas estructuras, pero entre ellas la más No tengo importante, la pues ¿me escuchas? Sí, ahí ¿Sí? se ¿Se escucha. escucha? Eso. Perfecto. Entre ellas la más importante son las neuronas. Esto ya lo sabemos nosotros desde nuestras clases, digamos, básicas de biología, allí cuando estábamos en la secundaria. De pronto lo que no sabías era que en esas conexiones neuronales que se generan en tu cerebro y que se han generado a lo largo de toda tu vida, incluso desde el mismo vientre, se han generado los pensamientos, recuerdos y conceptos. Tu cerebro crea literalmente los conceptos a partir de la memoria asociativa. Por esa razón, dos personas digamos, no ven el mundo de la misma manera. Eh, eh, Básicamente han hecho varios experimentos en donde, por decir algo, experimentos de percepción en donde se coloca la misma figura a dos personas y dos personas con una misma imagen perciben las cosas de manera diferente. Yo quiero retomar aquí algo que Patricia mencionaba y era justamente todo esto de las memorias celulares. Esto que les estoy comentando precisamente nos va a llevar a ese concepto, a lo que son las memorias celulares. Esto para nada tiene que ver, digamos, con temas espirituales o religiosos. De hecho, la meditación hoy en día se aborda desde un punto de vista básicamente técnico y científico, porque realmente está comprobado, y vamos a verlo ya al final de esta breve charla, cuáles son los beneficios que genera para ti. Eh, Patricia nos mencionaba las memorias celulares. Vas a ver cómo a partir de lo que te voy a explicar a continuación, en realidad sí se generan memorias celulares. Y memorias celulares a un punto tal que pueden transformar genéticamente tu cuerpo. Yo resumiría lo que Patricia nos exponía como que lo que tú resistes, persiste. Lo que tú resistes, persiste. ¿Y por qué en lo que tú resistes, persiste? Porque esas conexiones neuronales que se generan en tu cerebro, tú a través de tus pensamientos, a través de la emocionalidad que generas, masticar y rumiar el pasado o estar pensando en un futuro que ni siquiera existe, puedes estar literalmente
generando unas conexiones neuronales que con el tiempo se vuelven permanentes. Allí en la diapositiva te menciona, tu cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y cada neurona tuya procesa y se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes, pero el tema no se queda únicamente allí. Esas neuronas se comunican entre ellas, te generan, digamos, emociones, pero ¿cómo sucede eso? Cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento te genera una emoción. Esa emoción literalmente moviliza todo un circuito hormonal en tu cerebro a partir de unas sustancias químicas denominadas neuropéptidos que genera una glándula en tu cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo, a través de la glándula pituitaria, se comunica a nuestro sistema circulatorio y esos neuropéptidos literalmente impactan a los 5 trillones de células que forman tu organismo. Tendrán un impacto. ¿Cuál será ese impacto? Dependerá de ti. Hoy en día, los descubrimientos científicos están demostrando que el núcleo de la célula no es como nos lo enseñaron, no es el núcleo tradicional de la célula con el protoplasma y su membrana celular. Hoy en día ya sabemos que, que el verdadero núcleo de la célula es la membrana celular. Por lo tanto, un pensamiento tuyo transforma genéticamente tu cuerpo. Es algo bien interesante. Ahora, veamos un poco en detalle cómo funciona esto. Estas sustancias químicas que les decía se llaman neuropéptidos o neurotransmisores, se comunican con cada una de las células de tu cuerpo, generando emociones. Esas emociones impactan en unos receptores que tienen las células de tu cuerpo, que se llaman receptores. Esas moléculas se encajan, haz de cuenta, como enganchar, como cuando conectas un enchufe, el macho y la hembra, conectan perfectamente. Entonces, la membrana de las células tiene unos receptores, esos neuropéptidos buscan esos receptores y se enganchan a ellos. Esas conexiones pueden prevalecer o pueden, digamos, soltarse. Si tú persistes, si tú resistes lo que Patricia nos mencionaba, si tú resistes en un pensamiento, esa conexión a nivel de la membrana celular con ese neuropéptido que te ocasiona, por decir algún estado de tristeza, se va a quedar enganchado, va a permanecer ahí. Y con el tiempo te va a generar estados de enfermedad, te va a generar tumores, te va a generar depresión. Ese es el impacto. Vamos a ver básicamente el efecto de dos hormonas, la serotonina y la cortisona. La serotonina es responsable de las llamadas conductas S. Allí las puedes ver en la diapositiva, como la serotonina, ese neurotransmisor que se genera en tu cerebro, tiene, digamos, impactos sobre varias, digamos, de las emociones que podríamos decir positivas en tu vida, ¿verdad? La sonrisa, el silencio, la sabiduría. Pero también tenemos, nuestro cerebro literalmente es una fábrica de átomos de carbono a nivel microcelular, y nos genera también este tipo de emociones, el resentimiento, la rabia, y para eso existe una neurotransmisor que se llama el cortisol. Y así tienes hormonas para todo, para cada emoción en tu vida. Tú puedes controlar esto en realidad a través de la meditación. Tú puedes favorecer que en tu cuerpo se generen, a nivel de tu glándula, de tu hipotálamo, se genere más serotonina que cortisona. Eso realmente, con la experiencia, he aprendido que es una decisión personal. Finalmente, esas conductas que yo estoy resumiendo aquí en la diapositiva como conductas S y conductas R, esas conductas S van a tener impacto en unas actitudes que denominamos las actitudes A.
desde el punto de vista del neurocoaching. Entonces hablamos de las que están allí expuestas, el ánimo, el aprecio, la amistad, el acercamiento. Genera unas actitudes que nacen en ti. Por esa razón, cuando tú meditas, tienes una mejor relación con otras personas, porque las neuronas espejo de tu cerebro funcionan mucho mejor. Mientras que las conductas R, que ya vimos son por el cortisol, son favorecidas por ese neurotransmisor que se llama el cortisol, pues genera estas actitudes que podemos denominar las actitudes D, la depresión, el desánimo, la desesperación, la desolación, y por qué no, esto te lleva a tener digamos, a afectar incluso a los seres que conviven contigo. Ahora, cuando tu mente no tiene nada que hacer, cuando tú, digamos, no generas, digamos, ningún tipo de experiencia en tu vida que te permita crecer, sino que estás en el día a día, pues, ¿qué sucede con tu cerebro? Tu cerebro comienza a funcionar con pensamientos automáticos, sin ningún tipo de control. Básicamente, tus pensamientos se van a mover entre el pasado y el futuro, un pasado del cual solamente puedes obtener aprendizaje. Y si quieres quedarte con una frase, es eso, nada más. El pasado solo te genera aprendizaje. No intentes juzgar, por eso la que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque estamos intentando juzgar nuestras experiencias y lo que, digamos, la forma como actuamos en el pasado a partir de la experiencia del presente. Eso es equivalente a un bachiller sentirse mal porque en primero de primaria no pudo resolver una división. Es exactamente igual. Las experiencias son diferentes. Con el nivel de conciencia que tenías en ese momento, tomaste unas decisiones. Bien o mal, realmente no importa. El concepto de dualismo realmente con la práctica de la meditación va a desaparecer porque realmente está demostrado que eso es un invento humano. El blanco, negro, bueno, malo, ese dualismo y esa sensación de separación realmente no existen. Eso es un invento que se creó, ¿no? Que crea tu mente. Ahora, ¿qué pasa con esos pensamientos del pasado y del futuro? Pues ellos van a buscar tener el control de la situación y te van a generar las mismas emociones que se generaron en el momento en que viviste la experiencia. Por esa razón, eh, cuando tú sueñas, tú tienes la sensación de que es una realidad y cuando tienes, por decir algo, una pesadilla, realmente tu cuerpo reacciona como tu cerebro, perdón, cuando se estudia el cerebro, reacciona de la misma manera como si estuviera viviendo en realidad esa situación, aunque la situación sea ficticia, pero genera y dispara los mismos campos cerebrales, exactamente los mismos. El cerebro literalmente no distingue entre la realidad y la fantasía. Por esa razón, cuando hacemos la práctica de la meditación, funciona también lo que Cecita García en este momento, cuando los invitaba a jugar con el poder de su imaginación y que imaginaran una escalera, eso funciona perfectamente. De hecho, imaginar la escalera y que desciendes por la escalera en una cuenta regresiva te puede llevar a la meditación profunda en muy pocos segundos en la medida en que tú practiques. Mira esta gráfica que te deja, esto es el comportamiento social, ¿verdad? El comportamiento social favorece que estemos concentrados en el pasado y el futuro. Y la meditación que te invita a estar en el momento presente, a no juzgar en el aquí y en el ahora, de instante presente a instante presente. Pues hombre, no tiene muchos seguidores, no somos muchos, pero realmente es lo que te va a generar un crecimiento. Ahora, yo te pregunto, ¿la meditación puede favorecer que cambie la forma en tu cerebro? Claro que sí. Por esa razón tú puedes aprender nuevas habilidades, no importa la edad, realmente eso es un invento, no importa, no importa lo que tú creas en realidad, si tú
te empeñas en demostrarlo, va a funcionar. Tu cerebro es neuroplástico y es más, está demostrado que tu cerebro, contrario a lo que se creía, que no se generaban nuevas neuronas, sí se generan nuevas neuronas. Se pierden, por supuesto, cuando no descansas adecuadamente, cuando consumes demasiado alcohol, cuando, digamos, no tienes un estilo de vida, digamos, en armonía, pues tus células neuronales van a morir rápidamente. Por eso, de alguna forma, las personas que son consumidoras, por ejemplo, alucinógenos, que exageran todo este tema y llevan a un extremo todas estas experiencias, que no hay experiencias buenas ni malas, simplemente tu cerebro, como responde, pues, pues se mueren las neuronas y la capacidad cognitiva se reduce. ¿Sí? Por esta razón, en estas personas, pues, va a tomar más tiempo, digamos, un proceso de aprendizaje. Ahora, lo que vas a ver ahora, en 5 diapositivas, y con eso termino, es los efectos que tendría si tú adoptas la meditación como una práctica regular en tu vida. Te ayuda a aumentar la atención, por supuesto, inclusive desde mi experiencia personal. Eh, la meditación me ha ayudado a centrarme muchísimo por decir algo, en las actividades que debo realizar a diario y generar, si tú eres, por ejemplo, no importa la profesión que tengas, generar un valor agregado, si tú quieres llamarlo de esa forma, en cada uno de los productos o en cada uno o en el servicio que te ofrezca, porque te permite una mayor concentración, una mayor atención. ¿Qué sucede realmente aquí? Seguramente has escuchado en algún momento que tu cerebro genera al día entre 50.000, 55.000 y algunas personas hablan de hasta 60.000 pensamientos. Pensamientos que se mueven entre el pasado y el futuro, ¿sí? Y que finalmente esos pensamientos, ¿qué sucede en tu cerebro? Pues gastan energía. Esos pensamientos consumen energía y de una u otra forma, ahora te explicas el por qué razón puedes llegar al final del día con una sensación de cansancio y no tienes idea de por qué. Bueno, pues ahí está la explicación. En realidad, tu cerebro ha consumido energía en toda esta cantidad de pensamientos entre el pasado y el futuro y no te has concentrado. Entonces, inclusive quedas con la sensación de que has tenido una muy baja productividad si tú te dedicas a alguna actividad profesional. Para los artistas es fabuloso porque les permite una mayor creatividad. Ahora, también fortalece tu sistema inmunológico, por supuesto. La meditación eleva, como menciona la diapositiva, tu número de leucocitos y linfocitos, que son las células en tu sistema sanguíneo que se encargan de luchar contra esos virus y bacterias. Ahora, las personas que meditan tienen un mejor manejo del dolor, porque sus centros cerebrales, aquellos que responden al dolor, se muestran menos activas. En algún momento, eh, hace un año, falleció un amigo muy querido y yo experimenté, digamos, los beneficios de esa reducción del impacto emocional. No es que no tuviera, digamos, la sensación, digamos, la emoción de pérdida de este amigo, con quien compartí muchísimo, y era un amigo muy querido. Eh, no fue eso, en realidad es que esa parte en mi cerebro ya estaba tan desarrollada que realmente para mí en ese momento fue simplemente el cambio, eh, simplemente un dejar ese cuerpo de ese amigo y ya tú manejas mejor el dolor realmente, lo sueltas más fácilmente. No se trata de cambiar una creencia por la otra, y vuelvo y retomo lo que Patricia nos mencionaba en su charla. No se trata de cambiar una creencia por la otra, porque lo que tu cerebro va a hacer es cambiar una creencia por otra. Sencillamente se trata de abrazar las experiencias, como vengan. No importa, no juzgarlas, buenas o malas, eso realmente es un invento humano, nada más. Si tú persistes, si tú resistes en que esa experiencia que estás viviendo
hazte la pregunta, bueno, ¿para qué está esta experiencia? Para enseñarme. ¿Qué tiene que enseñarte? ¿Sí? Cuando encuentres la respuesta, vas a fluir, abraza esas experiencias. Te ayuda a relajar, por supuesto, la amígdala, eh, ese conjunto de neuronas responsable de cómo se gestiona el miedo en nuestro cuerpo, pues entre los meditadores es muchísimo más pequeña. Entonces te ayuda a relajar muchísimo más fácilmente. También tenemos que te ayuda a reducir la posibilidad de un ataque cardíaco. Esto es parte de los beneficios que tiene meditar. Los enfermos coronarios que practican la meditación sufren la mitad de ACVs, ¿no? Allí lo menciona la ayuda. Aumenta el grosor de tu cerebro, por supuesto. La meditación no solamente aumenta la cantidad de materia gris en todas aquellas áreas relacionadas con las emociones, como lo menciona la ayuda, sino que además aumenta tu creatividad y tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de retención de información. Tu cerebro tiene la capacidad de aprender indefinidamente, si tú quieres, pero a través de la meditación vas a encontrar que incluso el conocimiento llega a ti de una forma muy fluida. Va a aumentar tu autocontrol, por supuesto, lo que mencionaba en cuanto a la gestión de tus emociones. Emociones como la ira, los meditadores tienen una mejor gestión de sus emociones, ¿sí? Mejora lo que les mencionaba al comienzo, tu vida social, puesto que la meditación fomenta toda esta actividad neuronal de las neuronas espejo. Ahora, podría decirles como conclusión básicamente que tú eres física y químicamente emocional y que la célula, contrario a lo que se creía comúnmente, a lo que aprendimos en nuestras escuelas, realmente lo que ha demostrado las investigaciones científicas, especialmente por el doctor Bruce Lipton, eh, un biólogo que se dedica a este tema, es que la célula literalmente es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. ¿Cuáles células? Todas las células de tu cuerpo, y que tú eres el responsable y el único responsable de cómo se gestionan esas emociones. Ahora, hay un camino que te puede ayudar a hacerlo, por supuesto, es el camino de la meditación. A lo largo de mi experiencia personal, abordé diferentes, digamos, estudios, la programación neurolingüística, realicé estudios de coaching, abordé desde el punto de vista de la academia varias disciplinas con el intento de explicar qué era lo que de una u otra forma podría explicar lo que vivía en mi vida, es decir, cómo podría gestionar mejor las emociones. Y en efecto, lo que tú encuentras es que existen diferentes prácticas, todas finalmente llevan a lo mismo, pero lo más sencillo es justamente lo que está dentro de ti, como te decía César, la verdad está dentro de ti. Y a través de este maravilloso cuerpo que tenemos, tú puedes gestionar y crear una realidad nueva para ti, a partir de abrazar, de no resistir, porque si resistes, la experiencia va a persistir, de abrazar, de aprender y de crecer. Bueno, básicamente esto era mi presentación, ya con eso, bueno, aquí hay otra, potenciamos, el cerebro potencia la creatividad, claro, te da mayor claridad mental, te despeja la mente, mejora tu capacidad de concentración y está comprobado que también retrasa el envejecimiento porque los meditadores demuestran una mayor actividad de una enzima que se llama la telomerasa. Esa es una enzima, digamos, encargada de actuar en los extremos de tus cromosomas, eso en qué redunda, pues en un retraso del envejecimiento celular. De hecho, yo te invito a que consultes, hay unas bailarinas en Broadway que son mujeres de 75 años y se ven como mujeres de 25 o 30 años. Se ven muy jóvenes y de hecho hay grupos sociales como los AUNSA en el mundo que ellos, tú los ves y son personas que fácilmente una mujer de esta tribu podría a los 60 años tener un hijo sin problemas. Realmente
El concepto de envejecer, del envejecimiento, del deterioro celular de nuestro cuerpo es algo que es un invento humano y desafortunadamente medios como la comunicación, las farmacéuticas se han encargado de venderte esa idea, esa creencia de que tú necesitas determinado medicamento o determinada sustancia química para retrasar tu envejecimiento, porque, entre comillas, es un proceso natural. Realmente no. Realmente tú controlas ese envejecimiento, tú controlas la velocidad y cuánto quieres aprender. Realmente tú tienes el control, no lo que de pronto te venden en la publicidad. Bueno, básicamente era eso. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y respeto. No sé cómo quitar acá. Ahí ya. Ya salió, ¿cierto? Sí, Perfecto. listo. Muchas gracias, Ricardo. Aprovecho ahí para agradecerte por tan hermosa y bella información. Bueno, traté de hacerla lo más sucinta posible. Estuvo súper, súper Sé que no clara, es, muy sé que no concisa, es, muy entendible. es un tema complejo, pero traté de Ricardo, hacerla lo más sucinta yo, posible. Ricardo, yo sí te tengo un par de preguntas Claro que para sí, aclarar Clarita, con más. gusto. Y bueno, que hubiera querido hacerte más preguntas al comienzo, pero no quería interrumpir tu presentación. La Tranquila, primera Clara. pregunta que te tengo es, para una persona que nunca ha meditado como alguien lo escribió y compartirle esta información, pues yo puedo decirle a una persona que la meditación es la maravilla del mundo y obviamente eh, pues está en la posibilidad de creérmelo o no creérmelo. Sin embargo, tú decías, el cerebro produce muchos y miles de pensamientos en un minuto. Sí. Pensamientos que están basados o en el pasado o en el futuro. ¿Por qué hablas del pasado y el futuro? ¿Ninguno de esos pensamientos está basado en el presente? No, ninguno. Estar en el presente es estar de instante presente, de minuto presente, distante, O sea, instante. Ninguno de esos todos los pensamientos. pensamientos siempre van a estar en el pasado o en el futuro. Ok, entonces, yendo concretamente a la meditación, ¿qué es lo que hace la meditación en las células del cerebro que le permiten al ser humano poder estar en el presente? Que ese es realmente el punto. Perfecto. Pues la meditación justamente hace eso, te ayuda en la medida en que lo practicas, por eso no es un tema automático, no es un tema que se genere de la noche a la mañana, debes tener disciplina, es decir, si quieres experimentar los beneficios de la meditación, debes tener alguna disciplina. No empieces, normalmente se recomienda no empezar, no te esfuerces, si puedes meditar un minuto, empieza un minuto, pero regálate algo en tu día, espacio sagrado de libertad, como yo lo llamo. Ahora, ¿qué sucede en tu cerebro? Para responder a tu pregunta, ¿qué sucede en el cerebro cuando tú empiezas a practicar? Pues que ese circuito hormonal que de aquellas neuronas que favorecen un estado emocional de control comienzan a aumentar y las conexiones neuronales que antes persistían se comienzan a romper. Es maravilloso, por eso el cerebro es neuroplástico, es decir, esas conexiones neuronales que de alguna forma, si tú tenías en el pasado por ejemplo, una percepción del amor a partir del dolor porque viviste una experiencia dolorosa, una experiencia de separación, por decir algo, producto, por ejemplo, de una infidelidad, pues eso te va a llevar, los pensamientos se enlazan unos con otros, entonces tú terminas con la sensación de que amar es igual al dolor, ¿sí? Y si tú persistes y resistes en ese pensamiento, amar es igual a dolor, No, pues eso comprendo, se va a pero a ver, permanecer. ok, comprendo perfectamente lo de las memorias y creo que tú lo explicaste muy fácil. El tema de las memorias y que la memoria queda grabada de alguna manera en la célula. Mi pregunta Sí. es, una persona que se sienta a meditar, ¿cómo se comporta el cerebro en ese minuto o en esos 30 minutos o en esos 15 minutos o en ese medio minuto que está meditando? Sí, correcto. Ya no sé, digamos, todo ese tema de hormonal que les comentaba, las neuropéptidos, bajan sus niveles, se tranquilizan, bajan sus niveles. Ya no disparan pensamientos porque cada pensamiento genera una emoción, ¿verdad?
Y esa Ujú. emoción tiene, digamos, consecuencias en términos de nanosegundos. Es decir, explicarlo es muy largo, pero realmente el impacto es instantáneo. ¿Sí? Por esa razón, incluso cuando tú recuerdas una sensación de dolor en el pasado, sea bajo la circunstancia que sea, te genera la misma emoción. Basta con recordar, por ejemplo, Pero no es que la meditación o ese minuto de meditación está generando en mi cerebro más serotonina o menos. No, sí, no tiene, claro, o sí. sí, sí, Ah, sí lo bueno, haces, entonces el favoreces, punto, pero digamos de aquellas neurotransmisores que favorecen un estado emocional que podríamos denominar positivo, ¿no? Positivo, o claro. sea que la respuesta sí es, en el Sí, momento de meditación, lo que está sí. haciendo mi cerebro es generando más Por serotonina ejemplo, sí, y lo que hace esta serotonina pues es que me conduce a todas esas emociones con ese que plasmaste en tu presentación. correcto, así es. Entonces, el balance de serotonina, pues obviamente se sube. En la medida que este Así se es. sube, ¿el cortisol baja o no funciona? Baja, él va a estar ahí, va a estar presente, No, va a estar, pero porque baja los niveles, me baja refiero. los niveles, totalmente baja los niveles y, es decir, tu cuerpo, tu cerebro y tu cuerpo funcionan para todo, ¿sí? Pero realmente fíjate que a partir de la meditación tú empiezas a tomar el control de tu circuito hormonal, de tus neuropéptidos. Y si lo llevamos a la química, porque realmente eso es lo que es el cuerpo, una fábrica de químicos. Sí, de neuroquímica, sí. Entonces, si lo llevamos a la química, realmente no es que uno empiece a tomar el control, porque bueno, ahí hay un tema dentro del control, sino realmente si se suben los niveles de serotonina y se bajan los niveles de cortisol, pues obviamente las emociones, las decisiones, los pensamientos que estoy tomando y que estoy en ese momento haciendo en mi cerebro, pues están con unos niveles de serotonina Ajá. pues mucho mejores o no. Sí, claro, mucho Esa es la mejores, claro. explicación de reducida, sigue para alguien Sí, que me sí. pregunte. Y te ayuda a estar en el momento presente, a darte cuenta de la realidad. Muchas veces la realidad la perdemos, ¿no? La perdemos por estar en esos pensamientos, ¿no? Ok, ok. Ahora, tú decías que el tema, yo no sé cuántos minutos nos queda, si alguien me puede escribir. Tú decías que este concepto que teníamos de la célula y que el núcleo y que etcétera, etcétera, pues que no era tan real, sí, pero que sí la membrana celular es la que forma como esa parte importante. Así es. En la meditación, y hablando específicamente de la meditación, ¿qué efecto tiene la meditación sobre la membrana celular? La meditación, como te decía, pues dispara, digamos, esa serie de neuropéptidos que favorecen las conductas S, por llamarlo así, y eso tendrá impacto inmediatamente sobre la membrana de cada una de las 5 trillones de células que hacen parte de tu cuerpo, que conforman tu cuerpo, células óseas, cualquier tipo de célula en tu cuerpo. Inmediatamente lo que hace la célula es que a través de sus receptores celulares de la membrana los capta y si tú continúas practicando digamos, esa conexión favorece que tu ADN se transforme, ¿sí? Tú Mm, puedes ujú, reprogramar realmente tu ADN, ¿no? ujú, ¿Sí? ok, Entonces podemos partir de la base, para resumirte este tema, que la percepción, ¿sí? Controla la conducta, ¿cierto? ok. También controla los genes que se leen y cómo se leen, pero además eh, la percepción puede reescribir literalmente el código genético. Ok, bueno, pues Es bien muchísimas gracias. interesante a partir de lo que sucede en la membrana celular. Es un tema fascinante. Alguien está Eh, preguntando aquí que si uno puede tener un examen físico en donde pues, se le pueda medir la sí, serotonina y el sí, cortisol. por supuesto, sí. Pues tanto como a nivel hormonal, no, porque de hecho los experimentos cuando se han sintetizado estas hormonas, esas hormonas es posible sintetizarlas, y las han inyectado, digamos, con el ánimo de, bueno, si yo inyecto serotonina, pues podría decirse, tengo la droga de la felicidad, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero claro. no funciona, no funciona. Tú puedes inyectar la cantidad de serotonina producida químicamente y no funciona.
debe ser producida a partir de tu ¿Uno sí cerebro. podría medir los niveles que tiene en este momento o no? Tanto como los niveles, no. Ah, El ok. efecto que tiene sobre tu cerebro, sí. Porque es que eso es instante, son instantes, es decir, de pronto el mejor experimento que se ha hecho es con, yo los invito a que consulten ahí en YouTube o en Internet, consulten El hombre más feliz del mundo. Ujú, Es un biólogo, sí. Que en un momento a otro pues abandona, digamos, digamos, su vida normalmente y él se dedica, se vuelve monje tibetano, ¿sí? Ujú, sí, Y sí. de hecho su cerebro experimenta las mismas sensaciones de una persona alegre, pero es permanente, todo el tiempo, todo el tiempo está en ese estado. ¿Las medicinas tradicionales tienen también algún efecto? A ver, en cuanto a Me las sustancias, para sí, mí, digamos, las una sustancias medicina, químicas me están preguntando acá de ansiolíticos, psicotrópicos. realmente esos tienen efecto porque tú crees que tienen efecto. Porque No, tú digo, le, en los niveles de serotonina y cortisol. a que influya, bueno, es una sustancia química, es Sí. una sustancia química, de pronto ya eso es un campo más de la medicina. No me atrevo a abordar, digamos, un campo que no conozco, digamos, en profundidad. Yo te diría que es un fármaco, es una sustancia química y en efecto podría tener algún tipo de interacción a nivel químico eh, con las sustancias químicas que naturalmente produce tu cuerpo, ¿no? Ahora, el efecto nosotros podemos hablar de dos tipos de efecto cuando consumimos sustancias químicas. Llámalo el medicamento que sea, o inclusive pastillitas de azúcar o lo que tú quieras. Y es lo que denominamos el efecto placebo. Y hay un efecto que muy pocas personas conocen que se llama el efecto nocebo. El efecto Ujú, placebo es cuando tú, digamos, sin que te lo digan, puede ser azúcar, una pastillita de azúcar, te dicen que esta pastilla te va a generar, no sé, curación de determinada situación. Y si tú lo crees, realmente va a funcionar. Ahora, funciona también en el sentido contrario, el efecto nocebo. El efecto ujú. nocebo es cuando tú crees que ese mismo medicamento te va a hacer daño, va a tener un efecto dañino, y en efecto lo tiene, en efecto lo tiene. Entonces, Mm. realmente las creencias son lo que está influenciando en, en el efecto de estos medicamentos. Algunas, inclusive farmacéuticas, han sido demandadas por eso, porque venden un medicamento y no es nada más que azúcar, pero Claro. lo venden con una propaganda y tú crees que eso es real, que eso te va a ayudar en, no sé, en cualquier cosa, en el manejo de la gastritis, y realmente lo que te está curando no es el medicamento, porque no es nada, es neutro, Ujú. es realmente tu creencia en ese medicamento. Entonces, Ricardo, podríamos resumir que la meditación lo que hace es que incrementa nuestros niveles de serotonina, que los cuales producen las famosas emociones con S, que son ¿cuáles? No, no las recuerdo. La La sonrisa, sonrisa, sí, la serenidad, la serenidad. sí, digamos como todas esas emociones asociadas como lo que podríamos llamar emociones positivas, ¿no? Ujú. Emociones, percepciones positivas, ¿sí? Ok, ok, ok. Pues muchas gracias por contestar mis preguntas y gracias a todos y gracias, de verdad, muchas gracias por tu información, tu conocimiento. No, Eh, para nada, con Estoy gusto. tratando de leer si alguien más está preguntando algo. Este, pues de mi parte, muchas gracias y eso es todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Le doy el Ricardo, paso a César. Gracias, César. Ricardo, excelente, maravilloso. Mejor no se podía hacer. Fantástico y bueno, todavía hay un poquito de tiempo y podemos ir un poquito más. Si quieres agregar algo más, Ricardo. Bueno, me estaba Están acordando. pidiendo, están pidiendo, Ricardo, que si puedes mostrar nuevamente la diapositiva del Ah, cortijo. claro. Sí, claro que sí. Ya, regálame un segundito. Aquí la abro, ya la había cerrado y vuelvo y la paso. Mientras buscas la diapositiva, Ricardo, el doctor Lipton
que es un gran Sí, así neurobiólogo, es. trabaja con física cuántica y todo esto, dice que el 95% de nosotros estamos nuestra conciencia está en take player, dormida, repitiendo los pensamientos, patrones grabados desde la niñez, o estamos en automático, que Así solamente estamos es. en el presente solamente cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Cuando lo aprendemos, automáticamente vamos al pasado o al futuro. ¿Qué opinas de eso? Sí, es cierto, es totalmente cierto, es totalmente cierto. De hecho, el doctor Bruce Lipton, digamos, ha abordado, digamos, el estudio de la célula desde un punto de vista del impacto mismo que tienen tus creencias, ¿no? Sí, es completamente cierto, o sea, estoy completamente de acuerdo y de hecho lo he experimentado en mi vida. Eh, el, digamos, sea que lo creas o no, va a funcionar. Sea que entiendas todos estos conceptos técnicos, científicos, te va a funcionar. Simplemente si te dedicas, así sea una breve cantidad de tiempo diariamente a la práctica de la meditación, poco a poco tu cuerpo te lo va a pedir, te lo va a pedir, hasta que va a llegar un momento que incluso hay meditadores que pueden durar días, días meditando. Claro. O sea que la fe es parte primordial de las creencias, ¿no? Porque produce un efecto placebo muy interesante. Sí, el efecto placebo, la fe. Si tú pones fe, que sería lo equivalente a una creencia en algo, sí, claro, el efecto placebo, claro, sí, claro. Por eso funciona, ¿no? Por Claro. eso funciona el tema de la fe. Lo que yo te invito es digamos, a las personas que están presentes, a, a no quedarte, digamos, con esta breve charla, sino ahondar un poco, que realmente tu cuerpo es una máquina de producción de neurotransmisores, que sea que lo creas o no, esos neurotransmisores de instante en instante están teniendo efecto en las membranas celulares de tu cuerpo, de cada una de las células de tu cuerpo, y que ese efecto podrá ser o bien lo que estás viendo en la diapositiva, eh, un sueño reparador, la sonrisa, el sabor, ¿sí? Entender la misma experiencia sexual desde un punto de vista muchísimo más profundo, no desde una experiencia física. De hecho, vives tu experiencia desde un sentido mucho más profundo, mucho más real, mucho más respetuoso, ¿no? Te permite conocerte a ti mismo y amar con ternura a tu pareja. Si tú te conoces a ti mismo, mi invitación sería esa, si tú te conoces a ti mismo, tú puedes realmente tener una relación exitosa de pareja, porque estarás amando con la misma ternura que te amas a ti mismo. Correcto. Aquí creo que se nos quedó una pregunta que alguien hizo al comienzo y es que si era primero un pensamiento, ¿qué era primero, el pensamiento o la emoción? Primero es el pensamiento. Pensamiento. Sí, primero es el pensamiento. Primero el pensamiento o los recuerdos también, Ujú. ¿no? Primero es eso. Y eso es donde se generan a nivel de las conexiones de, digamos, las dendritas, o sea, esos pequeños pedículos que salen de cada una de las neuronas que se conectan unas con otras, en donde se intersectan cada una de esas dendritas de las neuronas. Allí se generan los pensamientos, los recuerdos, los conceptos y tu cerebro aprende realmente por memoria asociativa. Por eso, desde el punto de vista de aprendizaje, tú aprendes mucho más rápido cuando asocias. ¿Sí? De hecho, es una de las técnicas de memorización, ¿no? Correcto. Esas son Sí, cuando tú asociación. asocias, asociación, y por eso funciona. Y asocias es porque realmente estás aprovechando el circuito, esa red neuronal que se forma en tu cerebro. Creo que Madeleine tiene una pregunta. Ahí puedes hablar, Madeleine. Hola, Madeleine. Hola, mi Richie. Es increíble escucharte y recordar viejos tiempos. Sí. Yo solamente quería agregar una cosita que lo vi en un especial que hicieron de Discovery, con todo esto que nos ha mostrado Ricardo.
Y la meditación, una de las cosas que hace en el cerebro, no sé si es el hipotálamo el que maneja el tiempo. Richie, ¿me La ayudas con eso? sensación, bueno, la No, sensación del es tiempo. que sí, no la sensación, es que ellos mostraron en un especial que hicieron los beneficios de la meditación y mostraban cómo cuando la persona entra a un estado profundo, en un vacío, ese órgano, es que no sé cuál es, pero De pronto el es hipotálamo o la el glándula pituitaria. uno de los dos es que detiene el tiempo. Y entonces por eso es que dicen que rejuvenece, porque es que detiene el tiempo en el cuerpo físico. Quería contarles eso y voy a cacharrear a ver si puedo conseguir eh, el, el, el especial que hicieron, a ver si lo podemos subir al chat. Pero es súper interesante haber visto porque hablan de todo esto que tú nos has hablado, de la serotonina, todo esto, pero una de las cosas más importantes en las que ellos recalcaban era que tener esa disciplina de la meditación era el super plus para el cuerpo físico. Sí, Solamente sí, sin duda. Sin duda. sí, quería contarles eso y los que quieran pueden cacharrear en internet a ver qué más encontramos y que nos lo compartan. Bueno, yo voy a tratar de buscar el video a ver si lo encuentro o en dónde está, si está en alguna parte, pero eso ya hace algunos años, como unos 3, 4 años que lo pasaron por Discovery, un especial que hice. Bueno, yo solamente quería, bueno, y darle las gracias a Patricia, a César, a Ricardito, qué maravilla escucharte, estoy súper emocionada de escucharte otra vez. Muchas gracias, Y María. bueno, a todos y a todos los organizadores. Un abracito. María Besitos. Moreira también Muchas gracias. tiene la mano arriba. María, puedes hablar. Hola, buenas noches. Sí, yo soy la sobrina de César. ¿Qué tal? Hola, María. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la explicación, muy interesante. Tal vez no preguntar exactamente, sino tal vez agregar o confirmar contigo que la plasticidad del cerebro no solamente la podemos estimular a través de la meditación, sino ayudarnos también Sí, con las frecuencias vibracionales. así es. Obviamente el sonido tiene muchísimo que ver, entonces me imagino que, o sea, es decir, lo que quiero decir es que es tan influenciable el cerebro, es lo que leemos, con quién hablamos, de quién rodeamos, está constantemente afectando la plasticidad de nuestro cerebro a nivel emocional. Y luego del nivel emocional, obviamente, se refleja en nuestras acciones, porque somos seres emocionales en su totalidad. Siempre estamos primero Así es. sintiendo eso. Todos los pensamientos se convierten emocionalmente en algo, en una sensación emocional. Pero lo he experimentado y lo he experimentado fisiológicamente también, porque a nivel celular, lo que nos estabas diciendo definitivamente tiene mucho que ver. Sobre todo lo he experimentado a nivel del dolor, porque tú sabes que el cerebro es el que realmente maneja los niveles del dolor. Y a nivel de dolor, yo he tenido Por experiencias acá, ¿no? físicas con mucho dolor. Y sí, la meditación fue realmente el mejor opioide que Sí, pude haber encontrado. No, ninguna de las otras medicinas ya a lo último el cuerpo ya las conocía y no tenía ningún efecto, y la meditación me dio esa calma y ese alivio, ¿no? A nivel físico, pero fue todo también un trabajo de vibraciones, porque pues quería agregar que los chakras están conectados a nivel energético, también con el sistema nervioso. Y yo soy estudiante de acupuntura y nosotros también los meridianos de medicina china están conectados con los chakras, y todo eso está conectado con el sistema nervioso central. Entonces, es como que todo lo que estamos estimulando a nivel de plasticidad del cerebro
se refleja y manda los corrientazos a cada órgano. Y tanto así que en medicina oriental nosotros correlacionamos las emociones, tenemos 7 emociones que son las que realmente producen enfermedades. Somos nosotros mismos nuestros propios médicos, en otras palabras. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Uh-huh. Sí, total. Sí, total. Sea que lo abordes desde un punto de vista técnico-científico o lo abordes desde diferentes disciplinas, todos los caminos te llevan a lo mismo. Sí, A darte cuenta exactamente. que realmente en el interior tuyo radica todo, que ahí está la grandeza de tu divinidad, ¿no? Entonces es Sí, maravilloso y que así es. tienes un cuerpo Así maravilloso. es. Exacto. Hubo un programa que vi que también el doctor Joe Dispenza en Gaia, en el canal de Gaia, explica, pues no sé si lo tengan en español, pero él en inglés explica a nivel neuronal y fisiológico los efectos de la meditación también. Entonces toca muchos aspectos que pues llegaste a hablar tú, pero pues él va mucho más en detalle, ¿no? Porque Sí, claro. es una serie de 10 episodios, el hombre va en detalle absoluto, Sí, claro. hasta en las ondas alfa y tetra y toda la cosa, toda la vaina. Pero sí, pues quien pueda o tenga acceso al canal, sí me parece que sería interesante que lo puedan ver porque complementa muchísimo todo lo que tú hablaste hoy. Una pregunta, Muchas gracias. Ricardo. Ricardo, Sí. hablaste de nuestra divinidad. Podrías conectar un poco esto que has hablado desde tu experiencia espiritual que hemos vivido juntos internamente. Sí, ¿Podrías claro, claro conectar que sí. algo? Digamos, lo podría conectar desde el punto de vista de mi propia experiencia. Eso no está, digamos, en ningún libro, eso no está escrito en ninguna parte. Y digamos que les compartiría que cuando yo decido, digamos, estudiar biología, lo hice motivado, digamos, por esa fascinación que siempre tuve en mí desde niño, la vida misma, es decir, cómo funcionaba una planta, porque una planta es capaz de producir alimento que tú la ves reflejada a través de una yuca o lo que sea, o sea, que todo eso es fascinante, fascinante. Entonces, eso me llevó, digamos, a abordar, digamos, el estudio de la biología, y una vez, digamos, uno estudia todo esto, y hay libros completos solamente de la química de la fotosíntesis, únicamente ese proceso de cómo un fotón se convierte en una molécula de azúcar. Bueno, no es así específicamente, pero pues, digamos, para hablarlo coloquialmente, cómo un fotón de luz se convierte en azúcar que tú finalmente consumes, que tú finalmente conviertes en energía que alimentan tus células. Ese circuito fascinante me llevaba siempre a la misma pregunta. Bueno, aquí hay algo que tú no sabes explicar qué es, o sea, es decir, no encuentras qué es, tú puedes ahondar física, puedes ahondar desde el punto de vista de la química, puedes hacer diferentes abordajes al mismo objeto de estudio, pero no encuentras una explicación. Es como si un gran arquitecto se sentara en la mejor computadora del universo y diseñara cada una de las células que componen hasta el organismo más pequeño en la naturaleza, cada forma de vida. Y ese pensamiento persistió y me llevó, digamos, a lo largo de mi trayectoria de ya casi 25 años, abordar desde diferentes disciplinas qué era lo que explicaba y abordé, como les comentaba, diferentes, digamos, posgrados y demás, y aún así la academia no me llenaba es decir, no encontraba una explicación racional, y eso era lo que estaba sucediendo justamente. Estaba buscando una explicación racional para explicar algo que realmente tú no puedes explicar desde la mente. El lenguaje humano está completamente limitado para explicar la razón realmente de todo cuanto
existe en el universo. Y decidí darme el permiso, como decimos en coaching, y abordé eso también hasta el estudio del coaching y lo practiqué por un tiempo. Y yo creo que si hay aquí algún coach aquí en la conferencia, seguramente no estará de acuerdo conmigo, pero hoy en día yo las sesiones de coaching las dejé de dar como tal porque se da uno cuenta que realmente todo es más sencillo de lo que tú crees, que realmente tú puedes ser tu propio médico, tu propio coach, que requiere simplemente de una orientación, que requiere simplemente de una humildad en tu corazón y darte el permiso de vivir la meditación sin ninguna expectativa. No lo hagas por los beneficios que acabamos de ver, no lo hagas por los reportes de otra persona, simplemente por ti. Date el mejor regalo que me pude haber dado a mí en mi vida fue ese, y ese no tuvo ningún costo. Eso fue lo maravilloso, ese no tuvo ningún costo, me di la oportunidad de hacerlo. De hecho, cuando llegué a la meditación, hace tal vez unos 3 años, por un amigo que visita aquí Colombia, cual ya trascendió, Julius, que muchos de los que estamos aquí lo conocimos, yo llegué con mucho ego. ¿Qué me podría enseñar a alguien que enseña algo que yo asociaba con temas espirituales y religiosos? ¿Qué me podría enseñar? Pero de todas maneras me di digamos, el permiso de vivir desde la humildad del aprendiz. Si tú quieres aprender algo nuevo, siempre le digo a mis estudiantes, abórdalo desde la humildad del aprendiz, desde la humildad. La humildad es lo más importante. Y bueno, me di el permiso, empecé a meditar y un día ocurrió. Por ahí se abre un micrófono. Un día ocurrió esa explicación. No provino de ningún libro, no provino de nada, simplemente de una sabiduría que está allí, que siempre estuvo ahí. Y es realmente tu cuerpo lo anima una chispa divina que está ahí. ¿De dónde proviene? No puede ser de naturaleza humana, es algo. De hecho, ya en la medida que avanza el tiempo y profundizo en la meditación, se da uno cuenta que vives es una experiencia a través de un cuerpo, del cuerpo humano, vives una experiencia, pero realmente quien vive es esa chispa divina que habita en ti. La meditación te permite conectar con esa chispa divina y en el camino te llevas, así como dice, de alguna forma, por eso el Maestro Jesús lo decía, ¿no? Tú eres el camino, la verdad y la vida. Se refería realmente a ti, se refería realmente a ti. Eres el camino, la verdad y la vida, porque es que la verdad está en ti. Ricardo, muchísimas gracias. No, para nada, con todo gusto. Gracias por el espacio y permitirme compartir. Ok, entonces le doy la palabra a Camilo, que es nuestro coordinador general de la transmisión. Pues no, nuevamente agradecerle a Ricardo. Muy bella y valiosa información. Yo soy quien les agradece, de verdad. Y bueno, pues mañana recordarles que a la misma hora y por acá nos vamos a encontrar otra vez. Un abrazo de luz. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, infinitas gracias, Ricardo. Mil gracias. Maravilloso, yo lo sabía. Mi corazoncito estaba sediento de esta frecuencia más con la que transmites todo tu conocimiento, pero con tanto amor, con tanta luz, con tanta sabiduría y con tanta humildad. Así que mil gracias. A ti, muchas gracias por la invitación, Paulita.